Por eso tú y yo pertenecemos a un equipo que constantemente estamos preparando. El desafío más grande era eliminar la desinformación. Por eso es importante asesorarse con un agente de bienes raíces que maneje la data. El problema viene cuando ponen todo en un solo paquete. La mejor manera de meterte en los proyectos es o al principio o al final de los proyectos. Bienvenidos a su canal de bienes raíces con Valdemar Birdman, el broker. Comenzamos. Bueno, señores, bienvenidos una vez más a su podcast Valdemar Birdman, el broker. Esta vez tengo un gran invitado y vamos a hacer un programa un poco diferente. Esta vez tengo nada más y nada menos que a mi amigo aquí, Alfonso López. Bienvenido, Alfonso. Gracias, Valdemar. Excelente. Gracias por la invitación. Qué buena oportunidad, sobre todo ahorita que acaba de salir el Miami Report de Craig Stunicky, que es lo que vamos a conversar hoy. Exactamente. Y eso es lo que quiero, dada la oportunidad que recién Craig Stunicky presentó su Miami Report. Y pues tú has hecho un análisis espectacular y me gustó en español, porque él lo hace en inglés, entonces me gustó que la manera en que tú lo traduces, pero además explicas algunas cosas porque lo analizas. Así que vamos a comenzar, pero antes de irnos a materia, ¿verdad? Yo quiero que la gente sepa que Alfonso López tiene amplia experiencia en los negocios. Has estado en el negocio de los equipos de radiodifusión por más de 30 años, Alfonso. Sí, en la parte de ingeniería de lo que es el broadcasting, ya 30 años, tenemos clientes en toda Latinoamérica y en África y en otras partes del mundo. Y clientes felices y clientes que también se han transformado en clientes en el área de bienes raíces. Así que todo al final uno tiene que exponer con data específica para poder dar la mejor información al cliente y dar esa credibilidad que se necesita. Así es. Y bueno, y por supuesto, también estás hace algún tiempo en el negocio de bienes raíces y por eso es que hoy estamos aquí y vamos a analizar un poco toda esa información, porque una de las cosas, de hecho, que dijo Craig es que el desafío más grande era eliminar la desinformación. Entonces, hay mucho ruido, como tú y yo hablamos muchas veces, y vamos a dar información real. Así que para que entremos en contexto, ¿verdad? Yo voy a leer algo acá que tenía. Tomando en cuenta de que tú has hecho un trabajo impecable analizando y traduciendo el Miami Report, ¿verdad? Me gustaría que repasáramos juntos lo que Craig ha reportado, lo que él ha comentado y ha dicho, y sus opiniones, sus frases más objetivas acerca del estado del mercado inmobiliario, no solamente de Miami, sino del sur de la Florida. Así que, Alfonso, la primera pregunta. Sí. Mira, primero, para poder eliminar esos ruidos y la desinformación, tenemos que dividir la data de diferentes maneras, ¿no? Lo primero que deberíamos revisar es los ciclos. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la fotografía que nos ha pasado en los últimos 20 años? Tenemos que observar cuál es el supply, el inventario, y tenemos que ver también cuál es la demanda. Entonces, al analizar esto y llevarlo al detalle, es donde podemos sacar nuevas conclusiones. Entonces, vamos a hacer una fotografía de los últimos 20 años. Tenemos 3 ciclos. Estamos hoy en día pasando por el tercer ciclo. El primer ciclo fue del año 2000 hasta el año 2008, justamente cuando entró la crisis. Uh-huh. Y en ese ciclo se hicieron 58,000 unidades. Imagínate, estamos hablando del Tri-County, los 3 condados, Miami-Dade, Broward, y 58,000 unidades. Se pensó que jamás se iba a poder suplir esa demanda. Sí. Y mira, aquí estamos. Se vendieron y estamos ya por el tercer ciclo. Exactamente. Se calculaba que iba a tomar más de 10 años, ¿no?
y creo que tomó 6. Y con todo y eso, que fue en el 2008, que es cuando entra la crisis inmobiliaria, que fue real en todos los Estados Unidos, porque ahí hay muchos factores políticos, el tema de que los bancos expandieron tanto los préstamos, todo el mundo con un pequeño depósito podía reservar una unidad de $500,000, de $700,000. Y en ese ciclo, para hacer una comparación con la Segunda Guerra Mundial o los años 20, ¿no? En 1920, cuando hubo esa otra crisis en los Estados Unidos, para recuperar la economía en esa época se tomaron 10 años. Aquí se tomaron 2 años apenas. Y mira lo que es esta economía, cómo se mueve en los Estados Unidos. Entonces, ese fue el primer ciclo. Segundo ciclo, se hicieron menos unidades. Ahí estamos hablando entre el 2012 y el 2020, ya llegando la pandemia. Y ahí se hicieron 19,000 unidades, que también se satisface el mercado, también se vendieron. Y hoy en día estamos entrando en el tercer ciclo. En este tercer ciclo estamos haciendo 13,000, casi 14,000 unidades. Y esto es importante observarlo. ¿Por qué? Porque justamente ese ruido que tú estás comentando, la desinformación o el streaming media, te dicen, no, las propiedades van a bajar. Sí, hay ciertas propiedades que están bajando de precios, pero la mayoría no. Entonces, por eso es que me va a gustar ahorita en este podcast y en esta oportunidad que tú me has dado de estar aquí, vamos a analizar al detalle cómo dividimos el mercado. Vamos, si me permites, vamos a dividirlo. Primero, ¿qué hay en preconstrucción? ¿Cuáles son estas 13,000 unidades que se están construyendo actualmente? Y después vamos a ver qué hay en el inventario actual, en el MLS. Hasta ahorita estamos hablando de edificios. Correcto. Y después vamos a hablar un poco de viviendas unifamiliares, single family homes. Entonces, tú me dices y comenzamos a este detalle, ¿no? Precisamente lo próximo que yo quería preguntarte, guiarte en el sentido de esa data. Vayamos a la data real para poder interpretar y poder sacar conclusiones verdaderas, no simplemente seguir una matriz de opinión, ¿verdad? De quizás alguien que no está bien enterado o no maneja la información concreta y entonces te da una información incorrecta. Así que, ¿cuáles son esos datos importantes que tú rescataste de ese reporte? Bien, mira, actualmente estos edificios que se están levantando, que por cierto, ya no son edificios de 24 pisos, ahora estamos haciendo rascacielos, estamos haciendo torres de 86 pisos, de más de 100 pisos, como es el caso de Waldorf Astoria Downtown, que va a cambiar el skyline de Miami completamente. Y estos edificios toman tiempo. Esto no se hace de un día al otro. Podemos tener como referencia a Aston Martin, que obviamente pasó justamente por la pandemia, pero se demoró 6 años y medio en hacerse. Pero ya está, ahora está, es un ícono, claro, en la entrada en la entrada del río de Miami, que además se está transformando en el nuevo Chicago, en una zona que está creciendo mucho. Allá vamos a hablar de la demanda. Entonces, de estas viviendas en preconstrucción, si lo ponemos entre Miami, Downtown, Brickell, Wynwood, inclusive Broward, tenemos 28,000 unidades, de las cuales podemos dividir prácticamente 50% que son de rentas cortas y el otro 50% de rentas tradicionales. Esto es algo que los clientes deben observar al momento de invertir. ¿Por qué? Porque, bueno, se estaba hablando de que es una gran oportunidad las rentas cortas, pero la realidad es que están ofreciendo mucho inventario y sí, las rentas tienen una tendencia que van a ir bajando. ¿Por qué? Porque hay mucho inventario en este momento. Por eso es que para una inversión a largo plazo vale la pena observar las rentas tradicionales. ¿Por qué? Porque ahorita que hablemos de la demanda, vamos a ver cuál es esta población que está viniendo a los Estados Unidos, que ha cambiado significativamente al tipo de demografía que venía antes de Latinoamérica, en los 90, y ahora están viniendo empresas y gente con un gran poder adquisitivo de las 4 esquinas de los Estados Unidos. Exactamente. Fíjate que me gustaría agregarte algo porque cuando hablamos de rentas vacacionales y que tenemos un inventario, o sea, tenemos hay un supply interesante en construcción para ese nicho. Debo agregarte, ¿verdad?, que en el 2024 Miami, o mejor dicho, el estado de la Florida,
rompió récord nuevamente y 143 millones de personas pasaron por el estado. Lo que quiere decir que, o sea, es una muy buena señal. Pero sí es cierto lo que tú dices, hay que voltear a ver el mercado de renta tradicional, el mercado de renta anual, que en mi opinión, por cierto, es sumamente, o sea, es el que más me gusta, en realidad. Sí, sí. También observemos qué hay ahorita en inventario. Para los que no saben o no viven en los Estados Unidos, existe una gran base de datos que todos los agentes inmobiliarios usamos que se llama el MLS. Ahí se divide por condados y ahí es donde se pone el listing, se pone el aviso de cada una de las propiedades que están a la venta. Entonces todos estos números se llevan a la precisión. Tenemos actualmente muchísimos listings, hay muchas propiedades. Estamos hablando de que hoy en día, en el primer cuarto del 2025, tenemos más de 24,000 listings en condominios, ¿okay? Pero el streaming media te dice, no, que van a bajar los precios. Vamos a dividir entonces los tipos de condominios. Están los condominios de más de 30 años y están los condominios de menos de 30, de 20, de menos de 10 años. Y aquí sí se ve la diferencia. En los condominios de 30 años tenemos 19,680. Eso es mucho. Ahora, los de menos de 30 años solamente tenemos 3,000. Entonces, mira, de 3,000 a 19,000 hay un 86% de diferencia. Y ahora vamos al tema de ese ruido que hay en el streaming media o ciertos youtubers, ¿no? Las propiedades están bajando las que están a más de 30 años. Claro. Se calcula que están bajando un 8%. ¿Pero por qué? Bueno, porque existe algo que se llama las cuotas especiales. Particularmente, yo vi un edificio que se hizo en el año 79, en Brickell, en el Old Brickell, en la parte vieja de Brickell. Y yo, por 16 años que tengo viviendo ahí, siempre he pagado cuotas especiales. Nunca lo he dejado de pagar. Además del condominio, que tampoco es económico. Entonces, hay cuotas especiales de $40,000, pero también hemos visto cuotas especiales, que hemos visto escándalos en las noticias, hasta de $400,000. Claro. Y esto... ¿Quiénes viven en estos edificios de hace 40 años? Gente que ya está retirada o gente que vive de un sueldo de un día a día, que de repente por una mala administración, entonces te tiene una cuota especial de $400,000, eso prácticamente es comprar un departamento nuevo. Claro. Por eso es importante asesorarse con un agente de bienes raíces que maneje la data, que sepa cuándo te va a llevar un edificio, que sepa cómo son los bylaws del condominio, que sepa si el edificio tiene reservas o no, porque si vas a un edificio que no tiene reserva, tienes que estar seguro que vas a tener cuotas especiales. Claro. Y todos los números que calculaste te van a salir mal. Te van a cambiar. Así es. Que de hecho, para decirlo en palabras mucho más sencillas, lo que tú acabas de explicar, el problema viene cuando ponen todo en un solo paquete. Propiedades de 30 años o más junto a las propiedades nuevas. De 10 años, o sea, cuando evidentemente juntan todo, entonces pareciera que la tendencia es exactamente a perder valor, a que la gente está haciendo descuentos para vender, y en realidad lo que está sucediendo es que hay un segmento, como bien lo explicaste tú, vamos a picar esta torta en dos partes. El producto con más de 30 años que está atravesando definitivamente una dificultad por cambios en las regulaciones, ¿verdad? Y una de las cosas que no quiero entrar en temas técnicos, pero lo voy a decir rápidamente, es que hasta hace muy poco era opcional que una asociación de condominio tuviese reservas para reparaciones, para arreglos, para actualización. Ahora es obligatorio, lo que quiere decir que esa es la razón por la que muchos condominios han tenido que poner esos pagos especiales, esas cuotas especiales, solicitarlo. Y pues definitivamente cambia. Y para dar más contexto, lastimosamente hace un par de años se cayó una torre en Surfside. Esto no es común, los edificios no se caen. Exacto. Esto es algo anormal que pasó, pero pasó y esto trajo consecuencias. ¿Qué consecuencias? Bueno, ahorita el 31 de diciembre del 2024 se puso en vigor una ley donde estos edificios de más de 30 años tienen que pasar por ciertas inspecciones. Y dice un dicho por ahí, el que busca siempre encuentra. Entonces imagínate que va un crew de ingenieros
a ver qué detalles tiene cada estructura de más de 30 años y van a ver muchas. En mi edificio se está haciendo ahorita la piscina, la portería, la recepción, el lobby, todo se está renovando. ¿Es así? De hecho, para poner la cifra en sí, las propiedades de más de 30 años, los condominios, sí están bajando en valor, según el reporte de Greg Stunicki, en el primer cuarto del 2025, un 21% de valor. Sin embargo, los que tienen menos de 20 años están subiendo un 8% de valor. Exactamente. Ahí está. Así que, basado en esa información que tú acabas de dar, yo quiero hacerte la siguiente pregunta. Según esas cifras, ¿dónde están las mayores oportunidades en este momento? No solamente de proteger patrimonio, sino quizá generar ingresos o apuntarle directamente a la revalorización. ¿Dónde ves tú Yo una pienso gran oportunidad? que con los cambios demográficos, porque ahorita vamos a hablar de la demanda, definitivamente en la preconstrucción, absolutamente. ¿Por qué? Porque estás comprando un edificio ya nuevo, de lujo, con ciertos amenities que hoy se requieren. Hoy el público que está viniendo a Miami quiere tener un valet service, quieres que el valet service te ponga las compras en la nevera de tu casa, quieres, en el río de Miami hay unos proyectos espectaculares. Algunos ofrecen hasta accesos a las playas como el Ritz-Carlton en Key Biscayne. En estos días fuimos a un proyecto que lo tiene. Otros te ofrecen hasta un bote que te pueden acompañar. Y estamos en una ciudad que se está transformando en una ciudad global que requiere, lo exige el público. Entonces, sí, definitivamente. Además, en preconstrucción existen muchas oportunidades todavía a precios asequibles. Y ahorita te voy a hablar de ese dato, ¿no? Antes de eso, y para cerrar el tema de los edificios de más de 30 años, porque hay que tener mucho cuidado con eso, es que, por ejemplo, Fannie Mae, que es una empresa que financia a otros bancos, porque las deudas aquí, los bancos, uno adquiere un mortgage y ese mortgage a los meses ese banco se lo vendió a otro banco, ¿no? Así funciona aquí y viven de esos porcentajes. Y están vetados ya en la mira más de 696 edificios en Miami de más de 30 años que no los van a financiar. Entonces, el que quiera meterse en un edificio de eso tiene que ir cash on hand. Correcto. Así es. Así es. Así que, fíjate algo, quiero hacer esta reflexión con respecto a lo que hemos hablado hasta ahora, ¿verdad? Yo veo que en nuestra industria es sumamente importante el tener experiencia y también, por supuesto, la información que manejamos. Nosotros como agentes inmobiliarios tenemos una gran responsabilidad con nuestros clientes. Y es precisamente la experiencia que tenemos y el estar informado, el manejar esto que tú hoy nos estás compartiendo acá, le estás compartiendo aquí no solamente a mi audiencia, ahora es tu audiencia. Gracias, también. Esos datos tan importantes es lo que hace tomar decisiones correctas. Correcto, que nuestros clientes tomen las decisiones correctas en un ambiente pues seguro, de confianza, con la información como debe ser. De hecho, yo digo que el antídoto contra la incertidumbre es saber y manejar la data. Está preparado. Está bien asesorado. Sí. Por eso tú y yo pertenecemos a un equipo que constantemente estamos preparándonos, constantemente estamos visitando proyectos, constantemente estamos yendo a presentaciones para poder entregarle lo mejor a nuestros clientes. Eso es así. Así mismo. Volviendo ahorita al tema y mezclando ya un poco con la demanda, ¿no? Claro. Estos edificios de preconstrucción en el core de Miami, y vamos a identificar qué es el core de Miami. El core de Miami se refiere a Brickell, Downtown, Edgewater, Wynwood. Okay. Eso podemos definirlo como el core de Miami. Ahí tenemos 91 proyectos hoy en día. Y de esos 91 proyectos, solamente 12 están en un rango de $500,000 a $2 millones. Los otros 79 van de los $2 millones hasta $100 millones. Y existen proyectos de $100 millones y existe el público que los va a adquirir. Es así. Por eso es que fíjate la diferencia de lo que comenzamos a hablar al principio de este podcast, del inventario de construcción de más de 30 años, sí, que estará en $800,000 o depende de las características de la unidad,
pero lo que está viniendo al mercado, la demanda está exigiendo ese valor, por eso se están haciendo estas propiedades. Sí, señor. Yo he explicado muchísimas veces en otros programas que la ciudad ha cambiado tanto que ahora estamos teniendo, o sea, desde hace un buen rato tenemos el mercado de ultra lujo, no solamente de lujo, sino de ultra lujo. Y es por eso que hoy en día tenemos, y hace un momento tú lo nombrabas, hablabas de Waldorf Astoria, Aston Martin, tenemos Dolce Gabbana, Baccarat, que estamos hablando de, por ejemplo, el penthouse de Dolce Gabbana vale $88 millones. Estamos hablando de propiedades en Waldorf de $100 millones. Y lo más increíble es que ya hay gente comprando ese tipo de propiedades. ¿Y cómo ha cambiado? Porque ahora son marcas. Los edificios ahora son marcas. Mira, Cipriani es un proyecto que a mí me encanta porque a quien no le gusta la gastronomía y vas a tener un restaurante Cipriani que te va a poder hacer room service a tu departamento cuando tengas una fiesta o cuando quieras comer algo a medianoche. Sí, señor. La verdad que ahora el menú de opciones que ofrece la ciudad es impresionante. Estamos hablando, y bien lo decías también ahora, de propiedades de menos de 500, de menos de $1 millón, yo diría de $500,000 hasta 100 millones. Estamos hablando de edificios de marcas reconocidas, conceptos completamente diferentes. De hecho, todo está ahora, los desarrolladores han estado enfocados en la experiencia. Ya no se trata de simplemente el location, ya no se trata de que está bonito y que está muy bien amueblado o el modelo de negocio. Se trata de la experiencia que va a vivir la persona que disfruta un apartamento o también sus amenities, la piscina, el rooftop, los spas, todo ese tipo de áreas. Y esto al final, ¿qué es lo que quiere el inversionista? Es plusvalía. Sí. Y ya lo hemos visto. El que compró en el primer ciclo ha duplicado prácticamente el valor de su propiedad. Los del segundo ciclo, pues, han tenido una gran plusvalía, un porcentaje, no sé, 20, 30%. Pero estos proyectos de preconstrucción, porque la mejor manera de meterte en los proyectos es o al principio o al final de los proyectos, y por eso es que nosotros en nuestro equipo nos entrenamos también de cada uno de los proyectos. Yo, por lo menos en mi caso, he hecho 45 podcasts de estos 91 proyectos que se están levantando, porque hay que conocerlos bien para poder darle la información al cliente. Vamos, Valdemar, ¿qué te parece si ya saliendo de lo que son condominios, vamos a hablar un poquito de lo que son single family homes, viviendas unifamiliares? Porque también aquí hay muchos datos interesantes y también hay mucha desinformación por lo que tú dices de meter todo en el mismo pote. ¿Okay? Exactamente. Entonces, bien, vamos a poner un contexto. Vamos a comparar el primer quarter del 2025 con el primer quarter del 2024. Vamos a ver esa relación. Y en los listings que existen, cuántas propiedades están en el MLS a la venta activas en este momento. En el 2024 teníamos que había unas 11,000 unidades y hoy en día hay 16,000 unidades. Si uno ve esto así, uno dice, bueno, hay mucho inventario, van a bajar los precios. Esa es la conclusión que uno ve inmediatamente. Pero hay que dividir también las viviendas unifamiliares, y Craig Stunicky en su reporte, él siempre las divide en las categorías A, categoría B y categoría C. ¿Cuáles son las categorías A? Lo que está en el mar. Porque bueno, Miami, uno de los mayores atractivos es el agua, obviamente. Todo lo que está al este de la I-95, y para los que no están familiarizados mucho con Miami, Miami está en el medio del mar Atlántico y los pantanos, los Everglades, ¿okay? Y la I-95 prácticamente te divide el este de Miami con el oeste. Entonces, todo lo que está con agua son las viviendas en la clase A. Las otras viviendas que están hacia el este, que son viviendas contemporáneas, modernas, en zonas muy buenas como Pinecrest, por poner un ejemplo, se definen como la clase B. Y ya después todo lo que está hacia el oeste de la I-95 son las clases C. Entonces, mira ese número que te dije al principio, 16,000 unidades en venta. Ahora vamos a dividirlas. En clase A hay solamente 300 unidades, ¿ok? En las que están hacia el agua. Eso es muy poco para la demanda y el público que está viniendo. En la clase B estamos hablando que hay 3,300 unidades y ya después en la clase C estamos hablando de 12,800 unidades. Entonces ahí es cuando uno va a comparar, obviamente, y además en la clase A
estamos hablando que son propiedades que van de los $18,000 en el primer cuarto del 2024, que hoy en día, que hay menos unidades que en el 2024. En el 2024 habían 400 tantos listings, hoy en día hay 300, como te comenté, y hoy en día esas clase A son de más de $21 millones. Claro. En la clase B, que en el 2024 para el primer cuarto habían 3.500 listings, hoy en día hay solamente 2.600. Estamos hablando que en el 2024 eran propiedades que iban a partir de los 6.900.000 y hoy en día estamos hablando que van por encima de los 8.5 millones. Y ya hablando de las clases C, que también van aumentando, que hoy en día tenemos casi 14.000 unidades, tenemos prácticamente el doble de lo que teníamos en el mismo periodo del año anterior, en el primer quarter, pero ahora en el primer quarter del año anterior se estaba vendiendo por el orden average de los $850,000, hoy en día están en $1 millón. Todo está en un crecimiento, todos los precios han ido subiendo. Y de hecho, hay una entrevista que Craig menciona con Jorge Pérez, que es uno de los principales developers del país. Y Jorge Pérez, en esta entrevista que hizo en NBC, él está hablando de el roller coaster, ¿no? Que el roller coaster inmobiliario, ya hablamos de los 3 ciclos, y él menciona, que es muy cierto, que los precios en cada ciclo hacen un reset. Correcto. A el precio más alto del ciclo anterior. Entonces, y eso es lo que yo, como un residente de Miami que ha tenido propiedades, lo he visto como han subido los precios. Entonces, pues el invertir en Miami es una apuesta acertada, definitivamente. Es una apuesta muy acertada. Lo que hay que saber dónde invertir, con quién asesorarse. Exactamente. Jorge Pérez, de hecho, el que no conoce a Jorge Pérez, ¿verdad? Uno, como lo dijiste ahora, uno de los grandes desarrolladores de Miami. Pero me gustó como él lo habla, él habla de roller coaster, ¿verdad? De esa montaña rusa, ¿verdad? Donde tiene subidas y bajadas, como lo sabemos, el mercado es cíclico. Pero me gusta como él lo dijo, que es, ya que estamos en Miami y tenemos la playa al lado, ¿verdad? Él hablaba de marea, cuando la marea baja, no tienes más nada que hacer que esperar que suba nuevamente. Lo que sí está muy claro es que cada vez que después que la marea baja y vuelve a subir, ya el tope cambia. Siempre va a posicionarse el valor de la propiedad por encima del último ciclo. Así es. O sea, que lo que quiere decir que siempre vas a estar obteniendo revalorización. Eso es fantástico porque entendiendo de que muchísimas personas, sobre todo de Latinoamérica, vienen con la intención de no solamente proteger patrimonio, sino multiplicar patrimonio. Cuando pones dinero, cuando pones tus activos acá en Miami, es prácticamente una garantía de que vas a hacer, de que las cosas van a salir bien, porque históricamente el mercado lo ha demostrado. Y por cómo es Florida, ¿no? Vamos a hablar ahorita un poquito de la demanda, ¿ok? Florida, ¿cuándo nace en Miami? 1920. Correcto. Y después de la Segunda Guerra Mundial, pues empezó a venir más gente, militares, pero realmente el crecimiento de Florida, de Miami, del sur de la Florida, comienza con la invención del aire acondicionado en los 50. Y porque se necesita. Miami es un clima muy tropical. Y ahí comienza la población. Después, más o menos en los 60, 70, las tarifas aéreas se volvieron más accesibles para el público común. Eso ayuda a que el estado vaya creciendo. En los 80, 90 empieza a venir todo este público de Latinoamérica, que realmente somos lo que hemos hecho crecer esta ciudad, diferentes emigraciones de diferentes países. Pero hoy en día, en 2020, los que están viniendo a la Florida son la gente rica de los Estados Unidos. Entonces, hoy en día hay una estadística muy, muy interesante que Craig la menciona en el reporte. Están viniendo a Florida 1.280 personas diarias. Nosotros estamos entre California, Texas y Florida. Son los 3 estados de mayor población.
y 1.280 personas diarias. Esto es validado por el Departamento de Licencia de la Florida, porque por ley, al uno mudarse de un estado al otro, tiene 3 meses para poder cambiar la licencia, y también por los censos que se hacen y se restan la gente que ha partido a otro plano, y esto es un número muy real. Entonces, esto es justamente la demanda, y además las empresas. ¿Y por qué están viniendo estas empresas a Florida? Bueno, por los taxes. Primero que nada, porque los beneficios taxables, beneficios del clima, el vivir bien en una ciudad que se está convirtiendo en una ciudad global hoy en día. Definitivamente, ese era uno de los temas que yo quería tocar contigo, es el crecimiento poblacional. Se dice fácil que casi 1.300 personas se suman como nuevos residentes de la Florida diario. Es un número increíble. Solamente nos gana Texas, sí, en esta cantidad. Por su cercanía con México también. Claro, definitivamente. Fíjate, otra de las cosas que me llamó mucho la atención, y voy a usar nuevamente la frase que él dijo de eliminar el ruido, eliminar esa desinformación, ¿verdad? Porque mucha gente dice, no, pero es que no se está vendiendo nada. Y él hablaba de que hay una cifra del año 1995, que había sido el récord, señores. En 30 años nunca habíamos tenido un momento histórico donde se vendiera, digamos, muy pocas unidades. En el año 95 fue, ¿cuánto? Ahí no cuando pasó Andrew, no, Andrew es en el 92. 92, vale. Exactamente. Bueno, para el año 95 se vendieron... Marea baja. Sí, marea baja, exactamente. Se vendieron en aquel año 4 millones de propiedades en todo el país, y por supuesto marcó récord como, o sea, peor récord. Un desastre inmobiliario. Exactamente. Y ahora, 30 años después, en este ciclo que estamos ahora, estábamos pensando que estábamos en un ciclo igual, similar. ¿Qué pasó? Cuando empezamos a separar los números y a empezar digamos, a poner especial atención a cada segmento, nos damos cuenta de que el mercado de lujo y ultralujo resulta que no se ha detenido. Los grandes capitalistas, la gente con más dinero en el mundo, están haciendo negocios acá en Miami. Bueno, mencióname, porque yo sé que este dato lo tienes tú más fresco que yo. ¿Cuáles son estas empresas que están viniendo a Florida? Sé que está Citadel, bueno, Microsoft, estamos hablando hay Nvidia, es una empresa tecnológica sumamente fuerte que está trayendo más de 2.500 empleados al área. Todo eso impacta nuestra economía local. Y cuando yo hablaba hace un momento de que en el área de que ha venido 143 millones de personas en el 2024 al estado de la Florida, imagínense la ocupación. Usted que tiene una propiedad para renta vacacional, imagínate tú la ocupación que tú puedes tener. Y en este caso, claro, estamos hablando del sur de la Florida, pero realmente esto va mucho más allá de solamente el sur de la Florida. El área de Orlando no ha parado de tener visitantes. Y tenemos proyectos que tienen asociación con Disney, que cuando uno está buscando una vivienda de 5 habitaciones, vas a poder estar en la página de Disney. Correcto. Que eso es una maravilla. Antes en Disney solamente estaba el hotel contemporáneo y estos resorts que eran de Disney. Ahora puedes tener una vivienda que usted mismo compró listada. Imagínense, eso es una ocupación asegurada del 80%, pero fijo. Claro. Mira, yo estuve hace 2 semanas atrás con parte de mi grupo. Fuimos a Orlando en un bus de aquí hasta allá para conocer un proyecto que tiene nada más y nada menos que casas para renta vacacional, bien sea cualquiera de esas aplicaciones que generalmente la gente dice Airbnb, pero hay muchas. Bueno, casas de 10 y 12 habitaciones
decoradas con temática de parques de Disney y todo esto. Y increíble. ¿Y por qué ese desarrollador está poniendo 700 nuevas unidades en el mercado? Bueno, nada más que Universal acaba de inaugurar. Que Exactamente. trae 15.000 empleados o 14.000 empleados. Y promete traer 30 millones de personas más a el área de Orlando, a Central Florida, adicional a los 70 que ya estaba trayendo. O sea que es increíble. Bueno, Valdemar, este era un poco el resumen que yo te quería traer de ese reporte maravilloso que hace Craig Stunicky, que tiene 16 años haciéndolo cada trimestre. Sí, señor. Y bueno, Craig es una referencia en Miami, en el sur de la Florida. Él se mudó de New York y aquí ha hecho proyectos tan importantes como el Brickell City Center, entre muchos otros más. Actualmente, hace poco estuvimos viendo uno que está haciendo en North Bay Village. Sí. Es una zona que acaba de cambiar la zonificación. Antes se permitían edificios de ciertos pisos y ahora se están haciendo hasta de 24 o 30 pisos, y él es uno de los primeros proyectos que están saliendo en esa zona. De manera que yo te digo, como conclusión de todo esto, hay que estar bien informado. Hay que estar bien informado, hay que estar bien asesorado, hay que tener la data real y hay que tener un agente de bienes raíces que lo acompañe a usted en todo el proceso. Nosotros en nuestro equipo le damos a nuestros clientes seguridad jurídica, le conseguimos a cada una de las personas especialistas para que puedan tener el mejor préstamo con los mejores intereses, pueden cotizar con diferentes bancos, ofrecemos préstamos extranjeros hasta el 70%. Entonces, para poder invertir hay que estar bien asesorado, bien acompañado, y eso lo hace con gente de tu equipo, gente como nosotros, señores. Así es. Así que bueno, un poco ya para ir despidiendo el programa de hoy, señores, nada más que quiero decirles que el sur de la Florida es un mercado vivo, dinámico, sumamente activo. Cada desarrollo de la ciudad es una oportunidad, es una puerta a que multipliques tus recursos, protejas tu patrimonio, consigas revalorización o, dependiendo del producto, pues puedas generar esos ingresos residuales. Es momento de tomar acciones, señores. Cuando vean este episodio, pueden escribirnos y pueden hacer preguntas sobre cuáles son las oportunidades, porque para eso estamos. Así que, pues, la despedida, Alfonso, yo quiero decirle a toda esta gente que nos está viendo que activen las notificaciones, suscríbase al canal para que no te pierdas ni un solo capítulo de tu podcast de Real Estate, Valdemar Burman, el broker. Nos vemos. Hasta luego.